En nuestra segunda cápsula de Durango, de boca en boca, entraremos a conocer esta casa y en esta ocasión nos meteremos hasta el baño. Acompáñenos. El licenciado Javier Guerrero. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, esta casa, conocida como la Casa Windisch, se empezó a construir a principios del siglo XX. La construye un arquitecto que estaba establecido en Durango y había hecho varios edificios simbólicos de este tipo, que es el arquitecto Stanislao von Slonecki. Él fue el autor de edificios como el Palomar, ya desaparecido, pero muy famoso. Fue autor de edificios como el Aguacate, como el Sabino, la Casa del Sabino, y es autor también de esta casa. Todas estas que menciono tienen muchas características similares justamente porque son del mismo arquitecto quien las diseñó. Pero esta casa en particular tiene algunos elementos adicionales que son interesantes señalar desde su inicio de construcción. Estas casas rompen con el estilo de la ciudad de Durango, con el estilo que venía construyéndose en la ciudad de Durango al hacerse tipo chalet, un estilo muy de boga en Europa y que se traslada aquí a Durango en casas que son rodeadas de grandes jardines, incluso hasta pequeños bosques, como el caso del Sabino. Y en este caso era una casa que tenía una extensión más grande que la que actualmente tiene. No existía la calle de Morelos, por lo que la casa se extendía hasta aquel lado. De hecho, las palmas que se ven a aquel lado son parte de las palmas de la fundación de esta casa. Todo aquello era el jardín, el frente del jardín. No hay que perder de vista, o hay que recordar que lo que era ese Boulevard Dolores del Río era un río. Efectivamente era la Sequía Grande, entonces estaba limitada naturalmente al norte por ese arroyo, y la casa se extendía con un gran predio hacia el oriente, hacia el poniente y hacia la parte de atrás, de tal forma que la casa quedaba al centro de un gran jardín, un pequeño, pues no alcanzaba a ser un bosque porque no había plantaciones muy grandes, árboles muy grandes, pero al centro de un gran jardín. Esa es la característica que tienen estas casas que se construyen a principios del siglo XX, que construye Slonecki a principios del siglo XX y que rompen con todo el estilo que se tenía de forma de vida en la ciudad de Durango. La casa, además, este tipo de casas modifica la estructura interior de las casas que se tenían. Recordaremos que las casas del centro histórico todavía las vivimos así. Entra uno por un gran zaguán, este zaguán con sus arcos sale a un patio y alrededor del patio se distribuye la casa. Al fondo regularmente el comedor y atrás del comedor o a un lado del comedor la cocina. En el acceso del zaguán a un lado la sala, el despacho si es necesario del otro lado, y las recámaras se distribuyen alrededor del patio. Esa distribución, esa forma de vida que tuvo la ciudad de Durango por siglos, estas casas la rompen. Estas casas rompen el modelo porque desaparece ese patio distribuidor para hacerse un patio alrededor. Desaparece el patio central para convertirse alrededor. Y esto hace que al interior de la casa se modifiquen los espacios y se junten todos. De tal manera que tengamos la sala, el comedor juntos, tengamos la cocina integrada dentro de la propia casa. En las casas antiguas la cocina no está integrada en la casa por los humos que despedían y demás. Y tenemos las habitaciones en la planta alta. Y todas las habitaciones juntas prácticamente en la planta alta, distribuidas a través de un distribuidor, de un hall, que es el que permite la distribución del espacio. Esa característica va a romper el modo de vida de los duranguenses y no es aceptado ese modelo de casa. Ese modelo de casa prácticamente hasta después de la revolución es aceptado, cuando viene todo el boom de la arquitectura nacionalista, de la arquitectura Art Deco, y esta nueva forma de vida moderna. Toda esta casa la manda a construir Roberto Windisch. Roberto Windisch era un empresario alemán establecido aquí en Durango, y bueno, por eso es pensable que le trajera un arquitecto de Europa que le ayudara a construir, a definir su casa. Roberto Windisch aquí reside. Él era uno de los socios principales de la fábrica de hilados de La Providencia, lo que ahora conocemos como El Pueblito. De la fábrica de Pueblito no fue el fundador. La fábrica de Pueblito se había creado desde 1830 y tantos, pero en una renovación de capital que se hace a fines del siglo XIX, él invierte y se convierte en uno de los socios principales de la fábrica de La Providencia. Entonces Roberto Windisch viene y se establece aquí en esta casa, aquí, ¿con su familia?
aquí radica con su familia. A la muerte de don Roberto, le hereda a una de sus hijas, a Ana Windisch. Ana Windisch casa con otro alemán, Adolfo Peters. Ana Windisch viven aquí. Aquí es la casa de residencia de ellos y la heredan en la familia. La heredan a una de sus hijas y aquí siguen viviendo. Después ellos mismos se cambian a una casa aquí cercana, hacen una construcción más moderna. La casa es muy pequeña realmente. Sí. La casa tiene muy pocas habitaciones. Estaba pensada para la familia de don Roberto Windisch. La inicial, para él y sus 3 hijos. Pero al heredarlo y venirse a vivir aquí Adolfo Peters y su hija Ana Windisch, la hija de don Roberto, crece la familia. Los hijos que la heredan, la tercera generación que la hereda, pues ya no cabe realmente en esta casa. Entonces construyen una nueva casa aquí en los propios terrenos de la casa Windisch, de aquel lado de la calle Morelos, y se cambian a residir allá. Y esta casa la dejan primero sola, después la rentan para diferentes usos. Aquí están varias escuelas, en un momento estuvo el Colegio Americano. Tuvo diferentes usos de esta naturaleza. Prácticamente desde principios del siglo han sido oficinas públicas del municipio. Recientemente la casa fue vendida. Y se integra a la casa vecina de lo que fue el Colegio Americano, y en fechas próximas se integrará en todo un complejo de la Universidad Autónoma de Durango, que está trabajando aquí en este espacio a un lado, ¿no? Entonces esta se convertirá también ya en parte de la Universidad Autónoma de Durango. Va a ser parte de la Universidad Autónoma de Durango, exactamente. Muy bien. Y este es así, en pocas palabras, la historia de la casa. La casa realmente es una casa que permaneció siempre en la familia, que no tuvo modificaciones significativas, que cuando se entrega en renta para escuelas, se hacen oficinas, pues tiene la peculiaridad que prevalecen todos sus elementos, de tal forma que podemos encontrar todavía herrajes originales, llaves originales, baños originales de la casa construida a principios del siglo XX. Estamos hablando de una casa que a la fecha pues tiene ya más de 100 años, ¿no? 110 años, 115 años. Que apenas se está vendiendo, pues ya... Que apenas va a dejar de ser propiedad de la familia, que apenas dejó de ser propiedad de la familia, permaneció en manos de la familia Windisch Bombentraub ahora, Bombentraub Peters, que es la línea, pero es la misma familia, que pues, después de 100 años, prácticamente de 117 años, pasa a otra propiedad, pero con la certeza que tenemos de que el trabajo que están haciendo y que tienen previsto hacer aquí va a respetar las estructuras. Sí, es un edificio declarado patrimonio, está protegido por el INAH, pero también... Pues también esta casa tiene sus historias misteriosas, y aquí pues nada menos que el señor Antonio trabaja aquí, él es el vigilante de esta casa. ¿Qué cosas son las que le han tocado vivir aquí? He escuchado algunos sonidos que no puedo explicar. Por ejemplo, los ruidos de la escalera, pues sí se pueden explicar. La escalera con el clima hace ruidos, por ser de madera y antigua. Pero para el cuarto que está al fondo de acá, por el lado izquierdo, se escuchaban como caniquitas botando. En 2 madrugadas diferentes es que las escuché yo. Siempre en la hora de entre las 2:30 a 3:30 de la mañana. Es cuando se escucha. Pero no se ha visto, nunca ha visto. Pues la verdad niño, no. Pues porque hay canicas. La verdad sí pensé en levantarme, asomarme, grabar, pero me quedé allí en mi silla y dije, pues cada quien en su cuarto, ¿para qué busco lo que no quiero encontrar? Más vale, ¿verdad? ¿Y qué otras? Pues cuando llegamos aquí, nosotros trabajábamos vigilando en otro lugar. Ahora que comenzó la pandemia y que nos cambiamos a esta oficina, nos pidieron que viniéramos aquí a apoyarlos. Y ya empecé yo a curiosar la casa. Y voy para arriba, dije, esta casa tiene un ático. Entonces voy a ver la puertita que se ve allá arriba. Entonces subo, pero era tiempos de aire el año pasado. Entonces yo me aseguré de que no se azotara la puerta. Y dije, no me vaya a quedar afuera. Le moví a la perilla, no, pues sí está desbloqueado, le cierro.
Me asomo a ver la puertita y pienso, cuando vengan los maestros les voy a pedir su escalera para asomarme a ver qué hay ahí. Entonces me regreso y ya la puerta tenía el seguro metido por dentro. Se quedó encerrado. Me quedé encerrado y pues, yo estaba solo. Y eso era de día, era como las 3 de la tarde. ¿Y qué hizo? Entonces, pues, no, pues como pude, le abrí así por un ladito, por ser cerraduras de perilla, pues son fáciles de abrir. Y ya fue la manera. Fue la manera que regresé y empecé a buscar a ver quién andaba haciéndome bromas, pues, algún compañero, nadie, pero no, yo me había quedado solo. Y pues con esto nos estamos despidiendo de Durango de Boca en Boca.